Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Yo les recomiendo encarecidamente que antes de ver este video, miren si no lo han visto el video anterior a este, que es el video 40, en donde hicimos la introducción al pasado perfecto. Y esto es así porque si no entienden lo que vimos en ese video, si no entienden ese tema, pues este video no se va a entender nada. Aquí yo les voy a decir cómo se hace para saber si el verbo auxiliar que tienen que seleccionar para este tiempo, que es el pasado perfecto, es el verbo ser o estar, sein, o el verbo haben, que es haber. ¿Cuál de los dos hay que tomar? Eso es el tema de este video. Mi nombre es Esteban y esto es el verbo auxiliar del pasado perfecto en alemán. En el video anterior yo les mencioné que en este tiempo, pasado perfecto, usamos siempre un verbo auxiliar. Por ejemplo, teníamos la frase yo he dicho, que si recuerdan las reglas básicas que vimos, en alemán esto se decía ich habe gesagt, después de la transformación a la tercera forma del verbo sagen. Y también les mencioné que la mayoría de veces el verbo auxiliar que hay que tomar es este haben, ¿vale? Que significa haber. Yo he, tú has, él, ella, etc. Pero pasa y resulta que no siempre es así, amigos. Y es que en algunos casos este verbo auxiliar no es el verbo haben, sino es el verbo ser o estar, sein, que en esos casos al traducirlo a español igual quiere decir como yo he, tú has, es exactamente lo mismo, pero en alemán sí son diferentes. ¿Cuál es la regla básica para saber si se toma haben o se toma sein? Los que hayan tomado otros cursos de alemán o hayan revisado literatura seguramente están familiarizados con esa regla general que les dan para saber esto. Y es que la regla general que les enseñan es que si el verbo principal de la frase implica movimiento o un cambio de estado, entonces hay que utilizar el auxiliar sein. ¿Cuáles son verbos que implican movimiento? Por ejemplo, el verbo ir. El verbo ir que se dice gehen. Este verbo implica como moverse, ¿no? De un sitio a otro. Entonces, este verbo no se utiliza con el auxiliar haben. Yo he ido. Uno sin saber, uno dice, no, pues yo he y habe y ido es la tercera forma del verbo gehen, que para que lo vayan sabiendo de una vez, este verbo es irregular en este tiempo. Entonces se dice gegangen, es la tercera forma, no geget ni mucho menos. Entonces uno podría pensar que la frase es ich habe gegangen, yo he ido. No, está mal. Como el verbo implica movimiento, entonces aplicando esa regla general que nos dan, no se utiliza haben, sino que se utiliza el verbo sein como auxiliar. Yo he ido, ya no vamos a usar haben sino sein, entonces se diría ich bin gegangen. Noten que el verbo auxiliar toma las mismas conjugaciones que ya sabemos del presente, el verbo sein, es decir, ich bin, du bist, ist, las que ya se deben saber de memoria. Ellos han ido, sie sind gegangen. Tú has ido, du bist gegangen. Otro ejemplo de un verbo que implica movimiento es kommen. Kommen quiere decir venir, si lo recuerdan. Entonces este verbo implica pues desplazarse de un lugar a otro. Entonces su auxiliar no es haben, sino sein. Él ha venido. Antes de hacer esta frase siempre pregúntense cuál es la tercera forma del verbo principal, en este caso el verbo kommen. Este verbo tampoco es regular, amigos. Este verbo en tercera forma se dice gekommen, ¿vale? No gekommt, sino gekommen. Estas terceras formas es muy importante que las vayan revisando en la tabla que les dejé en el video anterior para que se vayan familiarizando. Entonces, él ha venido, sabiendo que la tercera forma es gekommen, ist gekommen. Ist gekommen, no hat gekommen. Esto es un error basiquísimo y la verdad muy frecuente, amigos. Muchas personas extranjeros que aprenden alemán les cuesta muchísimo dominar esto porque para nosotros suena perfecto, ¿no? Decir hat gekommen, a uno le suena él ha venido, es logiquísimo, así debería ser. Pero no, esto cuesta bastante tiempo dominarlo y práctica.
y lo de siempre, ya con el tiempo automáticamente les sale con el sein. Entonces no lo vayan a decir con haben. Aquí tienen otros ejemplos de verbos que implican movimiento, amigos. Miren, por ejemplo, el verbo caminar, que se dice laufen. Esto también implica ese movimiento, entonces su auxiliar es sein. Rennen, que significa correr, su auxiliar es sein, porque ese correr implica movimiento. ¿Y a qué nos referíamos con eso del cambio de estado? ¿Qué será eso de cambio de estado que lo mencioné al principio, que también obliga a usar el auxiliar sein? Cambio de estado, amigos, es literalmente cuando una persona pasa de estar en un estado a otro. Miremoslo con un ejemplo. Quedar dormido en alemán se dice einschlafen, amigos. Y ojito acá porque este verbo es diferente a dormir. Dormir se dice schlafen, que es algo que ya hemos visto varias veces antes. Pero eso es diferente a einschlafen, ¿vale? Dormir es la acción de dormir cuando ya está durmiendo. En cambio, quedar dormido es la acción de pasar de estar despierto a quedar dormido. Son dos cosas diferentes y esto hace la diferencia con el auxiliar en este tiempo. Como hay ese cambio de estado de estar despierto a estar dormido, entonces el auxiliar acá es sein. Además, sepan que la tercera forma de einschlafen es eingeschlafen. Este es un verbo separable, esto lo vamos a ver en los siguientes videos. Por ahora simplemente admitan que la tercera forma de einschlafen es eingeschlafen, ¿vale? Entonces, he quedado dormido. ¿Cómo se dirá eso en alemán? Pues dijimos que con este verbo el auxiliar es sein. He quedado dormido, ich bin eingeschlafen. Otro que significa cambio de estado, amigos. Este verbo es el contrario del anterior y quiere decir despertarse. Aufwachen, despertarse. Cambio de estado porque estaba durmiendo y pasó a estar despierto. Entonces el auxiliar acá no va a ser haben, sino que es sein. Y su tercera forma, compañeros, es aufgewacht. Este es un verbo regular, pero es separable y por eso lleva ese auf antes del ge. Eso, como les dije, lo vamos a ver en los próximos videos. Por ahora, admitan que su tercera forma es aufgewacht. Nosotros hemos despertado. Lo mismo. Nosotros hemos. Wir sind. Despertado. Aufgewacht. Wir sind aufgewacht. Lo mismo, no caigan en la tentación de decir wir haben aufgewacht porque está mal. Les voy a decir una cosa que a muchos les puede impactar y es que hasta ahora eso que hemos visto, esa regla de verbos que implican movimiento o cambio de estado es verdadera, ¿vale? Sin embargo, esta regla no se enseña bien, no está bien dada. Y puede que muchos de ustedes no conozcan cuál es la verdadera regla. Miren, por ejemplo, este verbo, el verbo hinsetzen. Este verbo quiere decir sentar en un lugar, sentarse, ¿no? Hinsetzen. Y de acuerdo a esta regla, este verbo debería utilizar el auxiliar sein. Porque ese tipo de verbos como pararse, levantarse, acostarse, sentarse, implican ese cambio de estado, ¿no? De estar de pie a estar sentado y así. Entonces estos verbos, según esta regla, todos deberían llevar el auxiliar sein. Pero esto no es del todo cierto y acá es donde muchos libros y cursos de alemán pecan y nos dan información equivocada. Este verbo hinsetzen, por ejemplo, también puede ser un verbo reflexivo, sich hinsetzen, que quiere decir sentarse en un lugar. Y sepan una cosa, y es que cuando en la oración hay un acusativo, no se puede utilizar el auxiliar sein, ¿vale? Aunque sea un verbo que implique cambio de estado. Si el acusativo está en la frase, como en este caso que es un verbo reflexivo, entonces hay que utilizar haben. Yo me he sentado. Sentarse implica un cambio de estado, pero hay un acusativo. El acusativo es mich, porque es un verbo reflexivo. El verbo es sentarme, ¿sí? Entonces tomamos haben, simplemente porque existe un acusativo en la frase. Ich habe mich hingesetzt. Importantísimo que sepan esto. Esa sería la forma de decirlo en alemán. Si no me creen, pueden preguntarle a cualquier alemán, ¿vale? Esa regla de que solo mirar si implica movimiento no es tan cierta. Tienen que mirar primero que no haya acusativos en la frase. Cuando hay acusativos,
Un ejemplo es acá, por ejemplo, los verbos reflexivos llevan ese acusativo la mayoría de veces. Y por último, otros 3 verbos que tienen que saber que se utilizan con sein y que son excepciones a la regla del cambio de movimiento, del cambio de estado y del acusativo, son estos que les van a aparecer. El primero es el verbo sein, el verbo ser. Si ustedes van a decir una frase con el verbo ser como verbo principal en pasado perfecto, el auxiliar también es ser, porque sí. Y la frase que sería el ejemplo perfecto para dar, porque es la más usada con este caso, es como decir en alemán yo he sido. Por ejemplo, yo he sido. Eso es pasado perfecto del verbo ser. Sepan que la tercera forma del verbo ser es gewesen, totalmente irregular, pero se la tienen que saber. Gewesen. O sea, gewesen significa sido. Entonces, yo he sido. Como les mencioné, este verbo utiliza el auxiliar sein. Entonces, yo he, ich bin, sido, gewesen. Yo he sido, ich bin gewesen. La segunda excepción es el verbo bleiben, que significa permanecer o quedarse. Este verbo también exige que su auxiliar sea sein. Y su tercera forma también es irregular, es geblieben. Dense cuenta la cantidad de verbos basiquísimos que son irregulares. Por eso es que tienen que dedicarle mucho tiempo a revisar las tablas para saber cuáles son las terceras formas de los verbos, ¿vale? Porque son bastantes y son muchos de los más comunes. Entonces, para el verbo bleiben, su tercera forma es geblieben. Vosotros habéis permanecido, ¿vale? Vosotros habéis. Tomamos el verbo sein como auxiliar y a seid y permanecido ya dijimos que se dice geblieben. Entonces vosotros habéis permanecido y a seid geblieben. Y por último tenemos el verbo passieren. Este verbo significa suceder, ocurrir, ¿vale? El famoso happen inglés. Bueno, pues en alemán eso se puede decir passieren. O también tiene un sinónimo que es geschehen, que significa exactamente lo mismo, ocurrir, suceder, pasar, ¿vale? Eso ha pasado así, o eso ha ocurrido así. Entonces, ¿cómo se diría esto en alemán? La tercera forma de passieren es passiert. No se dice gepassiert, tengan en cuenta eso es una excepción. Se podría decir que es irregular, entonces la tercera forma es passiert. Passiert. Eso ha. ¿Cómo se dice eso en alemán? Eso ya lo vimos hace mucho tiempo. Eso se dice das. Y a, dijimos que se utiliza en este caso el auxiliar sein de tercera persona. Entonces, ist, ¿no? Das ist. Eso ha. Pasado así. Este así en alemán se dice so. SO, es súper fácil. Solo que en alemán el verbo principal cuando están utilizando este tiempo perfecto debe ir al final de la frase. Entonces no vayan a decir primero el verbo y luego el so, sino que dejan el verbo principal al final. Eso ha pasado así. Das ist so passiert. No digan das ist passiert so, o sea, se entiende, pero no está como bien ordenado, ¿vale? Si todo es una sola frase, el verbo principal, passiert, debe ir al final en este tiempo. O si es con el verbo geschehen, su tercera forma también es geschehen, es igual. Entonces, eso ha pasado así, das ist so geschehen, ¿vale? También se utiliza el auxiliar sein porque tiene el mismo significado de ocurrir, suceder. Resumen rápido, verbos que implican movimiento, cambio de estado y que no tienen un acusativo en la frase, utilizan el verbo sein. Y además tenemos estas excepciones del verbo ser o estar, sein, el verbo permanecer, bleiben, y del verbo ocurrir y suceder, que se puede decir passieren o geschehen. Esos también llevan sein. Los demás, que son la gran mayoría, se utilizan con haben, como lo vimos en el video anterior. Miren la importancia de las terceras formas. Ya vimos que hay muchísimos verbos básicos que son irregulares. Por favor, revisen las tablas, las 3 formas de los verbos, no solo la primera y la tercera, porque eso es alemán. Si ustedes saben eso, ya van a saber lo más difícil de alemán. Gracias por visitarme. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comenta porque viene muchísimo más contenido de alemán. Gracias por tu visita. Hasta luego.